Ya se ha hablado bastante sobre el Mavic Air 2. En redes sociales ya circula gran cantidad de información al respecto. Es más, los grandes youtubers que hablan sobre drones también ya han publicado varios videos sobre opiniones, características de este nuevo dron, que por cierto es espectacular. Pero hay un solo detalle que a la mayoría se les ha pasado por alto. Vamos a conocer las debilidades, los errores y aspectos negativos de este nuevo dron. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque por lo menos una de las características que te voy a nombrar a continuación la desconoces. Con eso tendrás una opción de lo bueno y lo malo y saber si vale la pena comprar este dron o no. Bienvenidos. Primero vamos a iniciar con la cámara. Ya todos sabemos que maneja una resolución de 48 megapíxeles, pero lo que no se dice es sobre su tecnología Quad-Quire. Esta tecnología hace una especie de virtualización de píxeles, pero su resolución real son 12 megapíxeles. No significa que sea malo. Esta tecnología lo que permite o lo que hace de cierta forma, de manera virtual, es estirar un poco los píxeles o dividirlos, permitiendo obtener mayor resultado o mayor calidad. Pero ojo, tiene sus complicaciones. Otra cosa que no se ha hablado es que este dron tiene sus limitaciones en sus modos inteligentes de vuelo por limitación de su capacidad de procesamiento. Este dron cuenta con tecnología APAS 3.0 o inteligencia artificial para evitar o esquivar obstáculos, pero lastimosamente en los modos de seguimiento inteligente Focus Track no están disponibles durante la grabación en 4K a 60 frames por segundo, a 50 y a 48 frames por segundo. En su resolución 2.7K a 60, 50 y 48 frames por segundo y a 1080p a 120 y 240 fotogramas por segundo. Por lo que mencioné anteriormente en su limitación de procesamiento, no puede hacer ambas cosas a la vez, no puede utilizar un modo inteligente que requiere alto desempeño y grabaciones a altísimos fotogramas por segundo. Otro aspecto a tener en cuenta es que la resolución 8K para los Hyperlapse, que por cierto son espectaculares, solo se pueden utilizar en los modos Free y los Waypoints. Las fotografías que se toman en el modo Smart Photo tendrán una resolución limitada de 12 megapíxeles y no 48 como se estima. Nuevamente la capacidad del procesador es lo que limita a este sensor poder sacar unas fotos a mayor resolución. Sin duda la tecnología Active Track 3.0 es espectacular, pero tiene otros detalles también, que se espera puedan ser mejorados con una actualización de un firmware más adelante. En este caso, el sujeto a seguir debe tener alto contraste y diferencia con el lugar, en cuanto a colores se refiere. Es importante en los modos de seguimiento darle ese auxilio, esa ayuda a nuestro dron para que él no nos pierda de vista. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a José Ángel Rubio por haberme prestado este material. Sin duda José Ángel es un gran ponente en el mundo de los drones. En la cajita de descripción les dejo el link de su canal para que puedan irlo a mirar. El procesamiento a veces se pone lento en la toma de decisiones cuando intenta esquivar obstáculos. Esto se nota cuando el dron reduce su velocidad y luego acelera. No es un seguimiento constante y fluido. Ahora pasamos con el área física del dron, específicamente con los sensores. Ya sabemos que el Mavic Air 2 no cuenta con sensores laterales, lo que para mi criterio personal, esta tecnología la están reservando DJI para su versión Mavic 3. Donde tendrá sus sensores en 360 grados aprovechando la tecnología de Active Track 3.0. En el modo de seguimiento, tanto en el Smart como en el Parallel, se debe hacer un análisis previo. Es mejor evitar accidentes, puesto que el dron en sus modos inteligentes de vuelo tiene algunos puntos ciegos que debemos tener en cuenta. Siempre y cuando volemos en espacios amplios y previamente analizados, tendremos unos resultados espectaculares. Eso sí, no podemos negar que este dron tiene unas bondades especiales y espectaculares en su desempeño de batería, en su estabilidad y en su tecnología Quad-Quire con los 48 megapíxeles homologados. Otro aspecto a tener en cuenta en la parte física del dron es en la parte de las baterías. Ya todos sabemos que la postura correcta de las baterías en los drones siempre tiene que sonar un clic de seguro. Existen varios comentarios de usuarios que ya tienen el Mavic Air 2
y muestran o indican que hay que tener bastante precaución al momento de poner la batería, puesto que a veces no queda bien sujeta, no hace el clic correctamente y más adelante podemos tener accidentes, puesto que su posición hace que cualquier movimiento brusco la batería se pueda zafar e inmediatamente el dron corta la energía y tenemos una caída en seco. Bueno, otro detallito y otra perla en la parte física es en el área de las hélices. La configuración inicial de nuestro dron es muy importante. Cuando recién llega nuestro dron y lo destapamos, después de hacer las calibraciones, las actualizaciones y la instalación previa de las hélices, debemos tener en cuenta un pequeño detalle. A diferencia de los Mavic 2, cada hélice tiene un socket específico. Por más que querramos poner una hélice donde no corresponde, esta no va a casar en cada motor. En el Mavic Air 2 es totalmente distinto. Si no tenemos presente la ubicación correcta de las hélices, podemos poner una hélice donde no corresponde, porque el socket es igual para sus 4 motores. Podemos poner cualquier hélice en cualquier lugar y no darnos cuenta. Recordemos que siempre los drones tienen unas marcas y los pares siempre van cruzados en X. DJI es muy específico en decir que si ponemos mal las hélices del Mavic Air 2, al momento de despegar este se va a volcar inmediatamente y va a sufrir un daño inminente. Los materiales utilizados para poder obviamente tener menor peso en este dron hacen que su resistencia sea un poco menor. En el caso específico de la cámara, el gimbal de sus 3 ejes es bastante delicado. Tiene la misma densidad que el Mavic Mini, lo que hace que sea bastante difícil. Cada vez que reciba algún golpe lo más leve posible, tendremos una probabilidad muy alta de que nuestro gimbal se dañe o la cámara se desprenda. Sin duda no es hablar mal de un producto ni mucho menos, es simplemente mostrar esos pequeños detalles que nadie conoce y cuando venimos de un dron de mayor gama pensamos que este dron nos va a hacer todo automáticamente y ahí es cuando tenemos accidentes o daños en nuestro dron. A pesar de esos detalles que les acabo de mencionar, este dron es simplemente espectacular. No es superior a los Mavic 2, pero sí muy superior al Mavic Mini. Digamos que está en un intermedio, está en la parte intermedia del Mavic Mini y la serie Mavic 2. Es lógico que los chinos no nos van a dar un equipo más barato de los que ya existen actualmente en el mercado y que sea superior. Eso sería totalmente irracional y ellos se guardan cierta tecnología o ciertos aspectos para mejorar para la serie Mavic 3 que vendrá el próximo año. Estoy seguro que por lo menos un aspecto de los que acabas de escuchar no tenías ni idea. Si es así, por favor, dale un me gusta a este video, déjame un comentario en la cajita de descripción si de pronto conoces algún detalle adicional que se me haya pasado por alto o que desconozcamos. No olvides seguirme en Instagram en @FranciscoGuarín. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, no te vayas sin suscribirte, activa la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video. Hasta luego.